Estimados alumnos, ¿cómo están? Quisiera comunicarles el nuevo inicio o el próximo inicio del curso de Matemáticas Aplicadas para Economistas. Este es un curso diferente porque sabemos que todos los alumnos de economía han llevado eventualmente matemáticas, por lo que se presume que tienen un conocimiento de la matemática para llevar a estudios de economía o hacer modelos. Sin embargo, lamentablemente las currículas universitarias no se concentran en la matemática para modelos, sino se concentran mucho en la matemática para desarrollar ejercicios un poco genéricos como de otras carreras de calcular valores como ingeniería y otros. Sin embargo, para los economistas, la matemática tiene un uso muy concentrado, que es la elaboración de modelos, tanto a nivel teórico como a nivel empírico. Entonces, matemáticas aplicadas para economistas es básicamente una matemática aplicada a modelos económicos o econométricos. Un poco de ejemplo de ello, vamos a verlo aquí a continuación, son estos ejemplos que están aquí. Por ejemplo, en un curso de matemática tradicional, a ustedes les enseñan el punto número 1, que es y es una función de x. Sin embargo, ¿cuál es el principal problema de esa forma de aprender? Que en la economía, en los modelos económicos, normalmente no encuentras una variable llamada y o una variable llamada x. O por último, simplemente lo vas a presentar o lo vas a considerar como si fuera el PBI, digamos, y x las exportaciones, por decirlo así. O por último, la balanza comercial. Entonces no es suficiente esa información. El punto 2 es un nivel superior a eso, es un nivel un poquito más aplicado, en el cual estamos relacionando dos variables, variable 1 y variable 2. Y estamos diciendo que la variable 2 es básicamente, la variable 1 es una función de la variable 2. O sea, se combina la variable 2 de diversas maneras y se obtiene un valor equivalente a la variable 1. Sin embargo, en este segundo nivel, que puede ser cualquier variable, puede ser J, Y, cualquier letra, estas letras que podrían existir no, o este ejemplo con variables que no tienen un contexto, pues simplemente tampoco es dable en economía, porque para nosotros las variables, veremos a continuación, tienen un contexto. Cada letra significa algo, así como L significa trabajo, o C puede significar consumo, o U utilidad, básicamente esa es la misma idea. Un tercer nivel de este tipo de análisis es el que la variable que está a la izquierda es la variable dependiente y la que está a la derecha es la variable independiente, ¿no? Entonces hay una función matemática, etc. Pero eso también puede ser aplicado a otras carreras también, no necesariamente economía, ¿no? No me da el contexto. Por lo menos lo que sí me dice es que hay una relación de causalidad. La variable independiente causa a la dependiente. Por lo menos me está diciendo eso. En los anteriores casos, en principio, no me está diciendo. Y de ahí que en el caso 1 y en el caso 2 se puede hacer la función inversa, ¿no? Pero en caso 3 ya queda un poquito más claro que el sentido de la causalidad es de la independiente a la dependiente. La inversa, matemáticamente posible, no tiene mayor sentido económico. Y lo mismo va a ocurrir en la ecuación, ahora va a ocurrir en la ecuación 4a, 4b y 4c, donde aquí es un cuarto nivel, donde ya es básicamente el objetivo de nuestro curso de matemáticas aplicadas para economistas, en el cual las variables que vamos a usar son variables aplicadas a la economía. Cada letra que está ahí puesta tiene un significado económico, a diferencia de las que están arriba, 1, 2, 3, que pueden llevarlo los ingenieros, los estadísticos, administradores, contadores, cualquier otra profesión que tenga un poco o mucha matemática, va a utilizar el 1, 2, 3. Pero la matemática que necesitamos los economistas no es esa, sino esta que está acá abajo, donde cada letra tiene un significado económico. Y esto es muy importante porque cuando uno lleva matemática y eventualmente luego lleva micro o macro, se comienza a chocar con la realidad, que las letras que se usan no son YFX, salvo excepciones muy marcadas de un docente o lo que fuere, o de una currícula, pero normalmente lo que ya hacen en macro o en micro es comenzar a aplicarlo a las variables aplicadas o correspondientes al curso. Y eso puede generar un desfase y un problema de comprensión. Entonces, alguien que puede ser muy bueno en matemáticas abstractas puede ser malo en matemáticas aplicadas o viceversa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese punto.
Y obviamente el hecho de estas variables, de las 4A, 4B, 4C, ya nos está diciendo algunas cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que las variables que están a la izquierda no pueden tener valores negativos, ¿no? No deberían tener valores negativos. Podría pasar un caso raro, pero cantidad demandada, por ejemplo, no puede tener valores negativos, o costos no puede tener valores negativos. La utilidad ahí podría ser discutible, ¿no? La C, o por ejemplo, la C que está en el 4A y la C que está en el 4C son distintas, mientras que la C de arriba, de acuerdo a su contexto, es una C de consumo, utilidad que depende de consumo. La 4C que está abajo es un consumo que depende de la producción, ¿no? Es una función de producción, de costo de producción, mejor dicho, ¿no? Mientras que la 4B es una función de demanda que depende de cantidad demandada, que depende de precio, una función de demanda, ¿no? Y sabemos también nosotros por ya teoría o por ya contextos cuál debería ser la relación entre estas variables. Por ejemplo, el 4A debería ser en principio positivo, salvo casos raros, el 4B en principio negativo y el 4C en principio positivo también, ¿no? Entonces ahí hay un contexto adicional, unas restricciones adicionales que nos dan las variables económicas, que en el caso de las variables abstractas hay que proponerlo, porque si no puede ser cualquier cosa. O sea, en el Y o el fx, abstractamente Y puede tener cualquier valor real, ¿no? Y X también. En cambio, en el caso de UFC sabemos por lo menos que los valores son positivos, ¿no? Eso sabemos. Entonces, y ahí vamos. Ahora, que cosas adicionales pueden deducirse, por ejemplo, el tema de la concavidad o de la convexidad, ¿no? Rendimientos decrecientes, todas esas cositas que tienen más un significado para los economistas y tienen un significado, por supuesto, de manera abstracta matemática. Si nos quedamos en el mundo abstracto matemático no nos va a servir de mucho, porque cuando lleguemos al mundo aplicado nos va a chocar, ¿no? O sea, tenemos que traducir lo que está ahí al concepto más económico. Entonces, esa parte, esa divergencia es la que buscamos nosotros con este curso eliminar, ¿no? No se preocupen, tenemos próximos inicios acá en julio. Escríbanos, acuérdense que la educación de Yale y con apoyo de la Fundación ADOSI es totalmente personalizada. ¿Ya? Y en los minutitos que me quedan, pues simplemente voy a desarrollar algunas cosas muy básicas para recordar que hay tipos de funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones pueden ser cúbicas, funciones logarítmicas y funciones exponenciales. Pero claro, obviamente las más fáciles son las lineales, luego las cuadráticas, ¿no? Más o menos en este orden. Pero lo interesante de esto es que estas funciones, esas estructuras de funciones, vamos a decirlo así, estructuras, las vamos a ver en función, o mejor dicho, en un contexto más aplicado. Es decir, por ejemplo, una cuadrática generalmente se aplica a una función de costo de producción, por ejemplo, aunque una cúbica también puede ser, para calcular un costo marginal que no sea lineal. Y así, ¿no? Hay varias cosas interesantes que podemos derivar. O sea, no es que un ejercicio que como pasa en matemáticas abstractas, o sea, un profesor te puede poner un ejercicio de exponencial mezclado con cúbica y resuelve, ¿no? Entonces uno, pues, como quiere pasar el curso, pues resuelve y se acabó. Pero no, en este caso, cada función que conocemos acá va a tener una estructura funcional determinada. ¿Es cierto? No es que es aleatorio el ejercicio y bueno, vamos a hacer uno tranca, ¿no? Para que sea difícil para el alumno y no saque 20. Pero no, en realidad veremos, por ejemplo, la función de utilidad, en principio es una función inversa, que no está acá, pero pues una función inversa. Entonces, utilidad es igual a una constante, vamos a ponerle K, entre C, por ejemplo, ¿no? Eso sería una forma. Pero otras personas dicen, no, la utilidad es este modelo, ¿no? Donde K es una constante. No puedo usar la letra C, entonces letra K, ¿no? Una constante. Entonces, pero si quieren ya lo convertimos en un modelo más econométrico, si quieren, y le pongo un signo beta, ¿no? Y si lo pongo un poquito más econométrico todavía, le puedo poner alfa, beta, logaritmo de C, ¿no? Y ya estoy entrando en el mundo econométrico, ¿sí? Eso sería todo, estimados alumnos. Esperamos que estas ideas más aplicadas para economistas sean de su interés, y el Instituto de Econometría de Lima pues ofrece estos cursos en este mes de julio y siguientes, en este ciclo 2024-2. Muchas gracias.